Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los recuerdos se forman a través de la conexión de las células, y se almacenan en áreas específicas del cerebro. Para entender los métodos de estudio y aprendizaje más eficaces, primero debemos entender los conceptos básicos sobre el cerebro. ¿Cómo crea recuerdos? ¿Y cómo los recuperamos? Los recuerdos se crean mediante el proceso de conectar diferentes neuronas o células que envían señales al cerebro para transmitir información. Un recuerdo, como el primer día de clases, se crea cuando se estimulan las neuronas, y luego forman una red de muchas neuronas conectadas, llamadas sinapsis. Cada vez que recuperamos un recuerdo específico, las sinapsis esencialmente se vuelven más gruesas. En otras palabras, tener sinapsis más gruesas significa que recordamos esa memoria o información almacenada en esa red de forma más rápida y clara. Pero los recuerdos no se almacenan todos en el mismo lugar, formando un enorme nudo de sinapsis. De hecho, se forman diferentes tipos de memoria en diferentes áreas del cerebro. El área del cerebro que forma recuerdos nuevos y conscientes, como el nombre de la persona que acabas de conocer, se denomina hipocampo. Sorprendentemente, las personas a las que se les ha extirpado o destruido el hipocampo aún pueden recuperar recuerdos más antiguos, lo que nos demuestra que los recuerdos más antiguos se almacenan en otro lugar, en una región llamada neocórtex. Esta área del cerebro se divide aún más en áreas que controlan cómo nos movemos o cómo procesamos lo que vemos. Cuando piensas en tu primer día de clases, por ejemplo, tu cerebro busca dónde está almacenada esa información sensorial. Si recuerdas claramente el lúgubre color verde del pasillo de la escuela, entonces este recuerdo se almacenará en las neuronas ubicadas en la sección de procesamiento visual del neocórtex. Por lo tanto, si un recuerdo incluye muchos estímulos diferentes, colores, olores o texturas, almacenados por muchas redes neuronales en diferentes regiones del cerebro, puede entender por qué puede recordar estos recuerdos con mayor claridad. Más conexiones en más lugares significa una mejor memoria. Dormir bien por la noche es crucial para recordar y retener las cosas que has aprendido. Si eres una persona ocupada, es posible que sientas que dormir solo se interpone en el camino de hacer las cosas. Pero esto está completamente mal. Dormir lo suficiente es esencial para que el cerebro forme y consolide nuevos recuerdos. Si bien todavía no entendemos completamente cómo el sueño afecta exactamente a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro, las investigaciones sugieren que el sueño puede ayudarnos a comprender y memorizar mejor la información. En un estudio, los participantes se separaron en dos grupos, y se les asignó una tarea de memoria. A cada grupo se le mostraron pares de huevos de diferentes colores, a cada uno de los cuales se le asignó un cierto rango. Luego, se evaluó a los participantes para ver qué parte de la clasificación recordaban. Sin embargo, hubo una diferencia importante entre cada grupo. Los participantes de un grupo durmieron antes de realizar la prueba y los participantes del otro grupo no. Los resultados mostraron que el grupo que durmió tuvo un desempeño mucho mejor, recordaba el 93% de las clasificaciones, mientras que el grupo que no dormía solo recordaba el 69%. Dormir es importante. Sin embargo, en realidad es más complicado, ya que las diferentes etapas del sueño son más importantes según el tipo de tareas que deba realizar. En realidad, no duermes de la misma manera durante toda la noche. Por lo tanto, si mañana tienes un examen y aún necesitas tiempo para estudiar, es importante que sepas si es más efectivo quedarte despierto hasta tarde para hacer ejercicio o levantarte temprano. Las primeras horas de sueño a primera hora de la noche son importantes para retener los datos. Si estudias palabras de vocabulario, es mejor que te acuestes temprano. Sin embargo, si necesitas pensar de forma creativa, entonces es más efectivo quedarte despierto y estudiar por la noche. El pensamiento creativo requiere un sueño con movimientos oculares rápidos, REM, que ocurre principalmente en las primeras horas de la mañana. Así que está bien quedarse despierto hasta tarde y estudiar, siempre y cuando duermas un par de horas antes de que salga el sol.
Ahora que entiendes cómo el cerebro almacena y recupera los recuerdos, en los próximos parpadeos se centrarán en formas prácticas de aprender de forma más rápida y eficaz. No utilices siempre la misma rutina de estudio, ya que la variación puede ayudarte a recordar mejor las cosas. En la escuela, es posible que un profesor te haya sugerido que apartes un momento determinado del día para estudiar en soledad, sin distracciones. Sin embargo, las distracciones no son las únicas cosas que influyen en nuestra capacidad de aprendizaje. Es cierto que nuestro entorno durante una sesión de estudio generalmente afecta a nuestra capacidad de recordar lo que hemos aprendido. El cerebro capta todo tipo de señales ambientales mientras estudias, el olor a humedad de una habitación, el asiento duro e incómodo de la silla, etc. Estas cosas no son simples observaciones ociosas. En realidad, son sugerencias que pueden ayudarnos a recordar y recuperar la información que hemos aprendido durante nuestros estudios. Esto se verificó en un experimento, en el que los participantes estudiaron una lista de palabras mientras se reproducían diferentes tipos de música en la sala. Cuando se realizó la prueba, los participantes pudieron recuperar el doble de palabras cuando se estaba reproduciendo el mismo tipo de música que cuando había un tipo diferente o sin música. Los resultados de este experimento muestran cómo las señales ambientales realmente ayudaron al cerebro de los participantes a recuperar la información almacenada mientras estudiaban cuando esas mismas señales estaban presentes. Con esta información, considere la posibilidad de cambiar su entorno de estudio para asegurarse de que puede recuperar información en cualquier situación. Como probablemente no puedas recrear tu entorno de estudio mientras realizas un examen, podrías cambiar tu rutina de estudio. Puedes alternar entre tomar notas en una computadora y hacerlo a mano. O puedes estudiar afuera un día y en la cocina al día siguiente. Estas variaciones aparentemente triviales garantizan que la información que aprendes se almacene en diferentes partes del cerebro, lo que, como hemos visto en parpadeos anteriores, aumenta la retención. Atesora hoy, olvídate de mañana. Para recordar la información a largo plazo, estudia en intervalos. ¿Eres de los que recopilan toda la información que necesitas para aprender un día antes de un examen? ¿Esta estrategia realmente funciona para ti? Puede ser eficaz para la prueba, pero es probable que no recuerde el material durante mucho más tiempo. De hecho, solo dividiendo su tiempo de estudio puede estar seguro de que conservará la información durante un largo periodo de tiempo. Esto se denomina efecto espaciado. Estudiar el mismo hecho una y otra vez en un corto periodo de tiempo no resulta en una memorización efectiva, ya que el cerebro básicamente se aburre. Piénsalo así, si estás en una fiesta y te presentan a un nuevo vecino, tratarás de recordar su nombre. Pero por más que lo intentes, probablemente habrás olvidado su nombre cuando te vayas, incluso si lo has oído repetir varias veces. Sin embargo, si vuelves a escuchar el nombre de tu vecino unos días después, por ejemplo, si lo escuchas presentarse ante otro vecino, esta nueva información aumentará las sinapsis entre las neuronas de tu memoria original, lo que la fortalecerá y hará que el nombre se quede. Por lo tanto, si quieres retener mejor la información, en realidad no tienes que dedicar más tiempo a estudiar, siempre y cuando utilices el efecto de espaciado. Por ejemplo, tienes un examen en 2 semanas, y planeas estudiar un total de 9 horas. En lugar de estudiar durante 9 horas el día anterior al examen, una estrategia más eficaz sería estudiar durante 3 horas en 3 días diferentes. Seguir este plan de estudio te ayudará a aumentar tus posibilidades de recordar toda la información relevante sin tener que dedicar más tiempo a estudiar, simplemente distribuyes mejor tu tiempo. Cuestionarte a ti mismo y explicar lo que has aprendido a los demás ayuda a consolidar lo que sabes. Probablemente sepas que cuando tienes que explicar un tema determinado a alguien, ese proceso te ayuda a entender mejor el tema tú mismo. Esto se debe a que recitar información es más eficaz para retener la memoria que simplemente leer información. Si quieres sacar el máximo provecho de lo que has aprendido, entonces necesitas poner a prueba tus conocimientos de forma activa, en lugar de simplemente releer pasajes de un libro. Una forma de hacerlo es explicar el material a otra persona. Cuando haces un esfuerzo adicional para explicar un tema determinado,
las conexiones entre las neuronas que almacenan tu conocimiento se intensificarán, lo que hará que la recuperación de la información sea más fácil y rápida posteriormente. Pero, ¿qué pasa si no puedes encontrar un público adecuado para tus conocimientos? ¿Qué, entonces? Probarse a sí mismo, incluso antes de saber algo sobre un tema, puede ayudarlo a mejorar su comprensión del material más adelante. Supongamos que tiene que hacer un examen de opción múltiple sobre un tema del que no sabe nada. Probablemente adivinarías incorrectamente la mayoría de las veces. Aún así, este proceso en realidad aumenta las posibilidades de que puedas responder correctamente a una pregunta relacionada en un examen posterior. Los psicólogos de la Universidad de California en Los Ángeles pidieron a los estudiantes que respondieran algunas preguntas sobre un tema del que iban a aprender unas semanas después, y luego les dieron las respuestas correctas a las preguntas después del examen. Luego compararon sus respuestas anteriores con los resultados del examen final al final del semestre. Sorprendentemente, los estudiantes obtuvieron puntajes un 10% más altos en las preguntas relacionadas con las que respondieron al principio del trimestre. Las interrupciones no lo desvían del rumbo, en cambio, en realidad pueden ayudarlo a aprender mejor. La procrastinación afecta a casi todo el mundo. Perdemos el tiempo antes de una tarea, nos distraemos con facilidad, hasta que nos vemos obligados a completarla apresuradamente. Como verás, este hábito se puede evitar fácilmente. Algunas personas creen que lo más eficiente es empezar y terminar un proyecto de inmediato, de esta manera, ya está hecho y ya no tienen que pensar en ello. Sin embargo, completar un proyecto durante un periodo de tiempo más largo deja espacio para la interrupción y es óptimo para el aprendizaje. Con más tiempo, podemos pensar libremente, desarrollar nuevas ideas y memorizar lo que hemos aprendido con nuestro proyecto. ¿De qué sirve hacer un proyecto si no se conservan los resultados? En un estudio, los sujetos recibieron una serie de tareas pequeñas, como completar un crucigrama. Durante el estudio, un investigador ocasionalmente interrumpía a los sujetos para que no pudieran terminar algunas de las tareas. Posteriormente, el investigador pidió a los sujetos que enumeraran todas las tareas que habían realizado, y descubrió que recordaban mejor aquellas tareas que no podían completar. Por lo tanto, no solo recordarás mejor tus proyectos si permites las interrupciones, sino que los proyectos interrumpidos también permanecerán en tu memoria y, posiblemente, generarán nuevas ideas. Además, cuando intentas resolver un problema, los descansos pueden ayudarte a ver el problema desde una nueva perspectiva. Esto se debe a que las interrupciones permiten dejar de lado las suposiciones y perspectivas fijas y ver el proyecto con nuevos ojos. Por eso, si has estado trabajando en un problema de matemáticas durante mucho tiempo, es importante que te tomes un descanso. Sal a caminar e inténtalo de nuevo más tarde. Pronto te darás cuenta de que a menudo encuentras soluciones a tus problemas cuando ni siquiera piensas en ellos, de que tus ideas parecen surgir de la nada. La variedad es la sal de la memoria. No se concentre en una sola habilidad, practique diferentes habilidades a la vez. Si alguna vez has tomado clases de tenis, es probable que tu entrenador te haya explicado la importancia de la repetición. Para dominar el golpe de revés, practícalo una y otra vez, y otra vez. Pero, ¿es realmente esta la forma más eficaz de aprender? En resumen, no. Las investigaciones muestran que, de hecho, la repetición variada es más eficaz que un enfoque limitado. En un estudio, los investigadores separaron a los niños en dos grupos para aprender a lanzar un puff con los ojos vendados. El primer grupo practicó solo con un objetivo que estaba a 3 pies de distancia, el otro grupo tenía dos objetivos, a 2 pies y 4 pies de distancia. Después de 6 sesiones de entrenamiento, los dos grupos compitieron para alcanzar un solo objetivo a una distancia de 3 pies. Sorprendentemente, el segundo grupo tuvo un mejor desempeño, a pesar de que nunca habían practicado con el objetivo de 3 pies. ¿Por qué? Porque la variación en sus sesiones de entrenamiento hizo que desarrollaran una habilidad más general de lanzar puff, que podía aplicarse a cualquier distancia del objetivo. La ventaja de añadir variedad a tu entrenamiento es que te prepara mejor para situaciones inesperadas.
Las variaciones requieren que pienses más y te esfuerces, lo que intensifica los logros obtenidos a través de la repetición. Entonces, ¿cómo puedes aplicar la repetición variada a tu trabajo escolar? Intenta variar la forma en que estudias, incluso de una hora a otra. Esto aumentará la probabilidad de que puedas usar la habilidad en otro contexto. Por ejemplo, si estudias geometría, en lugar de limitarte a leer sobre el teorema de Pitágoras, asegúrate de practicar también las diferentes formas en que se puede aplicar. De esta forma, estarás mejor preparado para gestionar un examen con preguntas desconocidas que requieren que utilices el teorema en diferentes situaciones. La intuición perceptiva nos ayuda a separar los hechos importantes del ruido de la información que nos rodea. ¿Cómo decide un jugador de béisbol tan rápido si lanzar una pelota rápida? Hay mucha información para asimilar a la vez. ¿Qué altura tiene la pelota? ¿Qué tan rápido viaja? ¿Se está curvando? El secreto detrás de esta habilidad se llama aprendizaje perceptivo. El aprendizaje perceptivo, que desarrolla la intuición perceptiva, consiste en emitir juicios precipitados sólidos. Se trata de desarrollar la capacidad de responder con éxito a nuestro entorno, buscando solo las señales más importantes e ignorando el resto. Si bien no nacemos con esta habilidad, podemos convertirnos en expertos con suficiente tiempo y entrenamiento. Los pilotos novatos suelen sentirse abrumados por la enorme variedad de diales e instrumentos que hay dentro de la cabina de un avión. Los pilotos experimentados, por otro lado, se han convertido en expertos en percepción visual y, por lo tanto, solo necesitan echar un vistazo rápido para discernir lo que les dicen los instrumentos. Como un piloto experimentado ha pasado tanto tiempo en la cabina, ha tenido tiempo de sobra para dominar la intuición perceptiva. Ya sabe cómo están configurados los instrumentos, qué significan y, lo que es más importante, a qué prestar atención. Nosotros también podemos aprender a diferenciar y filtrar la información innecesaria de lo que necesitamos saber, desarrollando así la intuición perceptiva con suficiente práctica. Para ello, podemos utilizar módulos de aprendizaje perceptivo. Se trata de imágenes o videos cortos que los estudiantes utilizan para ayudarlos a perfeccionar su capacidad de emitir juicios rápidos a partir de un conjunto particular de estímulos. En un estudio, a los estudiantes de medicina se les mostraron imágenes de diferentes erupciones cutáneas, que parecen indistinguibles para un ojo no experto, y, a continuación, se les pidió que decidieran rápidamente qué tipo de lesión o sarpullido estaba representado. Estas decisiones rápidas hicieron que los estudiantes sintieran la respuesta correcta y, finalmente, se convirtieron en expertos en identificar problemas dermatológicos de forma intuitiva. Al aplicar modelos de aprendizaje perceptivo a sus propios estudios, usted también puede empezar a desarrollar su intuición perceptiva.